Hola, buenas tardes. El día de hoy está con nosotros la licenciada Verónica López, quien nos estará hablando sobre duelo ante el COVID. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Valle de México, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, perdón, licenciada en Psicología por la Universidad Valle de México y tiene la maestría Psicología criminal. en Psicología Criminal. Y bueno, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área clínica. Entonces, al final, si tenemos alguna duda o algo, mandamos un mensajito y con mucho gusto la licenciada nos lo estará resolviendo. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos, chicos. El día de hoy el tema que vamos a estar hablando es el duelo ante el COVID, ¿no? Como sabemos, actualmente la situación cada vez es más fuerte. La mayoría de las personas hemos tenido una pérdida de algún ser querido, ya sea de algún familiar, de alguna amistad o de algún compañero de trabajo. Durante los procesos de duelo, dependerá la etapa en la que nos encontremos. Evidentemente, cuando es una muerte y es una muerte a lo mejor de forma repentina, como lo es esta enfermedad, porque a final de cuentas, cuando una persona cae hospitalizada, posiblemente estar una semana, 2 semanas, 3 semanas en hospitalización y posiblemente a lo mejor no logren el objetivo médico que es salvar la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues dentro de la familia que se va a generar, pues mucha ansiedad, mucho miedo, una zozobra muy grande, evidentemente, y también quizás para la persona que está internada es mucho más fuerte y mucho más grave, ¿no? La parte emocional. Evidentemente, los que estamos afuera también lo sufrimos y también lo vivimos. Mientras la persona está en internamiento, cuando nos avisan de la defunción de algún ser querido, evidentemente podemos caer en una crisis, porque no teníamos esperado o contemplado que la persona fuera a fallecer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo debo de reaccionar? ¿Por qué algunas personas reaccionan muy tranquilas u otras no? Aparte, cuando estamos hablando de este tipo de enfermedad, a veces no solamente la persona que está internada está enferma, sino también a veces sus familiares se encuentran posiblemente enfermos o delicados. Entonces, no es solamente aquella persona que acaba de fallecer, sino también aquello emocionalmente que me está dejando una pérdida, pero aparte de eso me está dejando mayor angustia, porque sé que posiblemente en algún momento yo también pueda tener ese propio destino. Entonces, se complica mayormente la ansiedad que se va generando con las personas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sale? ¿Alguna duda que ustedes vayan teniendo, chicos? Nos van dejando mensajitos y vamos contestándolas. No me gusta hablar yo solita porque me siento como que estoy sola, ¿no? Lo primero que vamos a ver dice el ser humano ante la muerte. Todos tenemos y vivimos la muerte en algún momento. Es algo innato que tenemos, es algo que ya traemos integrado, no nos lo podemos quitar. Pero al final de cuentas a veces vivimos la vida como que si no sabemos o no nos damos cuenta que algún día vamos a morir. No somos tan conscientes de ello, ¿no? Cuando alguien evidentemente está hospitalizado, pues tiene dos situaciones que está viviendo. Una es el miedo a estar dentro de un área de hospitalización y mucho más el miedo a fallecer o a que algo grave suceda. Pero cuando esto sucede, dice, ante la muerte la mente reacciona de maneras diferentes. Cuando es trágico el suceso, llega a nuestras vidas, a veces reaccionamos dependiendo de nuestra edad. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un niño pequeño, él va a tener una manera diferente a reaccionar ante el fallecimiento de un ser querido. A lo mejor no se percata del hecho, se percata que no le ve, se percata que ve a todos sus familiares llorando, que a veces somos egoístas con los niños. ¿Y a qué me refiero egoístas con los niños? Creemos que les estamos protegiendo cuando no les contamos del hecho o del suceso.
pero el niño nos ve llorar o nos ve preocupados, nos ve angustiados, y cuando el niño pregunta si algo sucede, le decimos, no pasa nada, mi amor, todo está bien. Oye, mi papá, mi tío, mi primo, mi hermano, no, todo está bien. Entonces, el niño se percata que está sucediendo algo, pero evidentemente al no contárselo, al niño se le va a generar mayor ansiedad. Ahora, sin embargo, en el funeral, a veces vemos niños que andan jugando, que andan riéndose, y mucha gente puede decir, ay, qué niños tan groseros, o qué niños tan irrespetuosos, o no querían a la persona que falleció. Y la verdad es que no es eso. La verdad es que los niños pequeños tienen la idea de que la persona que está muerta y que está en una caja en algún momento se va a levantar, se va a despertar, porque ellos creen que esa persona está dormida. A veces nosotros como adultos, los niños nos preguntan, oye, mi abuelito está dormido, y decimos, sí, mi amor, tu abuelito está dormido. Entonces, ¿qué le estamos generando al niño? Pues quizás una falta de información. Entonces, digámoslo así, al tercer día que pasó el entierro, el niño te puede preguntar, oye, ¿y a qué hora vamos a ir a ver a mi abuelito? ¿A qué hora lo vamos a sacar? ¿No tendrá hambre mi abuelito? ¿Le llevamos alguna cobija? ¿Tendrá frío? Creen que la persona que falleció sigue teniendo las mismas necesidades básicas. ¿Qué también suele pasar con los pequeños? A veces, cuando son muy pequeños y les hablamos del tema de Dios, yo no tengo nada en contra de la religión, ¿eh? Yo creo mucho en Dios, pero a lo que voy es a lo siguiente, chicos. Cuando a un niño pequeño, menor de 5 años, le decimos que Dios se llevó a su papá, que Dios se llevó a su mamá, a su hermano, a su abuelo, ¿qué creen que se le genera al niño? Pues se le genera mucho miedo. Miedo porque como alguien que se me dicen que me ama mucho se llevó a una persona que yo adoro, ¿no? Y evidentemente cuando le decimos al niño o a menores de 3, 4 años, le decimos que su abuelito, que su papá, sea quien sea el familiar, se fue al cielo, a veces se generan muchos miedos en los niños. Es que allá arriba está tronando, mamá, posiblemente mi abuelito tenga miedo por los truenos. ¿O qué está haciendo allá arriba? Dile que se va. Entonces, dependiendo de la edad, deberíamos de hablarle a nuestros hijos pequeños. Niños a partir de 7 años tienen la noción. En cuanto a religión o en cuanto a fe, le podemos hablar. Niños menores de 5 años, no les andemos diciendo que Diosito se lo llevó, ¿no? Simplemente explicarles que médicamente la persona estaba muy enferma, que evidentemente los médicos no pudieron hacer algo por salvarle. Cuando ustedes le dicen a un niño el muy enfermo, para el niño es demasiado. Si ustedes le dicen a un menor, tu abuelito falleció porque estaba enfermo, al niño se le va a generar angustia. ¿En qué sentido angustia? En pensar que un día tú, como papá, tú como mamá, él como persona, se llegase a enfermar, entonces va a tener miedo a que esto suceda con él o contigo o con algún otro familiar. Entonces, cuando alargamos el muy enfermo, para él es demasiado o demasiado enfermo, entonces recibe esa señal, entonces no le vamos a generar alguna angustia todavía. Niños mayores, niños de 9 años, de 12 años, niños de 15 años, los podemos hacer partícipes de la parte religiosa. ¿Qué quiere decir? Parte del funeral, que ellos participen, a lo mejor, de la religión que seamos, ¿no? Que tengan una participación. Es una forma en la cual ellos se pueden despedir, en este caso, de las personas. Entonces, en este sentido, a los pequeños les tendríamos que estar hablando de lo que sucede. Cuando tenemos niños en casa y usted se los lleva al velorio, por favor, déjelos hacer y ser libres dentro del funeral. Muchas veces queremos que el niño esté sentado. No podemos hacer eso con un menor. Muchas veces les castigamos o le regañamos cuando él por dentro, como quiera, está sufriendo su pérdida. Evidentemente no es como nosotros. Ustedes también como adultos se han dado cuenta que cuando vamos a algún funeral hay algunas personas, aún adultas, y los mismos familiares del difunto, o en este caso, se ponen a reír o a platicar, y a veces podemos decir, mira, ni le quería. No es cierto, no es que no le quería.
simplemente que a veces como una manera de reaccionar, como una forma de negar el dolor, el mismo dolor hace que nosotros tengamos mecanismos de defensa y en ese momento, como es un momento muy doloroso, muy crítico, tengamos esos momentos o esos lapsos donde reíamos, donde jugamos, pero es una manera de evitar el sufrimiento. También es importante también hablar que dependiendo del sexo vamos a tomar la pérdida. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, y socialmente, culturalmente, a veces sentimos que las mujeres sufrimos un poquito más, ¿no? Ante la pérdida de alguien. También el vínculo afectivo que se tenga con la persona. ¿Qué quiere decir? Si la persona que falleció es muy cercana a mí, si es mi pareja, si es mi madre, si es mi padre, si es mi hijo, el dolor va a ser diferente porque el afecto es diferente. También dependerá de aquella fortaleza emocional que yo tenga, la capacidad de ser evidentemente resolutivo ante la situación. También hablamos de la parte espiritual. ¿Y por qué la parte espiritual entra aquí? También entra porque evidentemente una parte de la sanación que nosotros deberíamos de tener es esa parte espiritual, es esa parte donde nosotros tenemos con Dios o con la vida, llámese el Dios como ustedes le quieran poner, cierto grado de empatía. Y en ese grado de empatía, pues me va a dar la fe o la esperanza de que ese familiar está en otro lugar y eso me va a tranquilizar. También dependerá hasta de cuestiones culturales. ¿Y por qué cuestiones culturales? Dependiendo de la cultura, dependiendo del país, es el cómo se lleva y el cómo se vive el proceso de duelo. Aquí en México, si somos realmente específicos, pues cuando es el Día de Muertos o el Día de los Niños, que es el día 1 de noviembre, el Día de los Muertos, el día 2, pues festejamos todos, ¿no? Nos encanta, pero cuando realmente estamos en un proceso de duelo, cuando estamos en un funeral, sufrimos y sufrimos demasiado. Nos duele la separación de nuestros seres queridos. Y evidentemente es porque voy a romper ese lazo emocional con esa persona, porque me doy cuenta que no le voy a ver, que no le voy a escuchar. Vamos a tener muchos cambios en nuestras personas o en nosotros mismos, cambios psicológicos. Puedo estar deprimido, enojado, decepcionado, voy a tener culpas. También voy a tener cambios conductuales. ¿Qué quiere decir en mis hábitos? A lo mejor si antes me levantaba a las 6 de la mañana para ir a correr, evidentemente ahorita no voy a tener ni el deseo de salir a la calle, ni el deseo de bañarme, ni el deseo de comer a las horas que antes comía. Y emocionalmente voy a quedar marcada por varios lapsos o por varios tiempos. ¿Qué quiere decir? Un duelo, posiblemente, y un duelo en específico, bien sanado, por así decirlo, lleva un lapso de 2 años. Un duelo no resuelto puede llevarse más años, hasta 10 años, 5 años, dependiendo de la persona. Hay pacientes que me llegan a decir, fíjese, Lick, hace poco acaba de fallecer mi papá, ¿no? Y le preguntas al paciente cuánto es hace poco y me dice, no, fíjese que hace 10 años que falleció, pero mentalmente para él el dolor sigue siendo tan fuerte que lo sigue trayendo a su presente como algo reciente. Por eso es necesario vivir un proceso de duelo que nos permita recuperarnos, generar un equilibrio emocional de una manera más saludable. ¿Cómo le vamos a hacer aquí, Vero? ¿Qué tengo que hacer? Miren, hay diferentes maneras, ¿sale? Una, normalmente cuando estamos pasando por un proceso de duelo, siempre es necesario tener una red de apoyo, gente con quien contar, gente que va a estar para mí. En este caso pueden ser amigos, pueden ser familiares, puede ser el sacerdote, el pastor, el psicólogo, infinidad de personas con las que yo pueda contar para salir avante, para salir ante esa situación crítica. Cuando yo sola me segrego de las personas, no hablo de la situación, sufro de más, ¿qué quiere decir? Ese duelo se va a postergar y se va a alargar. Evidentemente me va a seguir doliendo, me va a afectar más. No quiero decir
que porque yo tenga gente a mi lado y a mi alrededor quiere decir que no voy a sufrir, ¿verdad? No quiero decir que no voy a sentir esa pérdida. Evidentemente sí la vas a sentir, pero vas a sentir ese apoyo, ese afecto que hay hacia tu persona. Dice, al contrario de la vida, al hombre no se le puede despojar de la muerte y por tanto debemos considerarla como un don de Dios. Seneca decía esto, entonces es algo que tenemos, es algo que en algún momento va a llegar. Pero evidentemente a veces, en este caso y en este preciso momento, por el COVID, no sabemos cuándo y en qué momento vamos a partir. Evidentemente, cuando tenemos algún familiar que tiene algún tipo de enfermedad terminal, nos vamos haciendo la idea que esa persona va a partir. O a lo mejor mi familiar cae constantemente al hospital y cada que es hospitalizado me voy haciendo la idea que un día va a faltar. O hay veces que hasta la misma familia dice, ay, pobrecito de mi abuelito, ojalá que Dios ya se lo lleve, ¿no? Para que deje de sufrir. Es un mecanismo de defensa, sí, pero a final de cuentas él se está haciendo la idea de que ese familiar en algún momento va a partir. Cuando tenemos algún tipo de fallecimiento o de muerte repentina, evidentemente no lo captamos o no lo llevamos de la mejor manera. La madre de la tanatología, Elizabeth, nos habla de diferentes etapas del duelo, diferentes momentos del duelo, cómo lo vivimos y cómo lo deberíamos llevar. Cuando nosotros podemos identificar estas etapas, me voy a percatar yo misma en mi persona en qué etapa estoy viviendo al día de hoy, el duelo que sufrí, a lo mejor por la muerte de mi padre, por la muerte de mi esposo, o de algún hijo, o de algún familiar, o de alguna amistad muy cercana. Cuando yo logro identificar, me voy a percatar si ya mi duelo empieza a ser resolutivo, si yo empiezo ya a salir de esa situación crítica o dolorosa. Cuando hablamos de un duelo, yo les digo a los pacientes, es como caer en un bache grandote, que a veces nos tardamos en salir. Pero cuando me voy dando cuenta que voy pasando por cada una de esas etapas, es más fácil para nosotros, porque siento como que ya me falta menos que al principio, ¿no? Una de estas etapas que ella nos hablaba es la etapa de la negación. Dice, la negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia aparejada de un estado de shock o de embotamiento emocional e incluso cognitivo. Aunque en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la pérdida. Cuando esto sucede, no creemos lo que está sucediendo, lo negamos. No es cierto, no es posible, la persona va a regresar. Me sigo haciendo la idea que no está muerto, que le voy a ver en algún momento, que en algún momento va a llegar. Esta etapa de la negación puede durar varias semanas, puede durar de 6 a 8 semanas. ¿Qué quiere decir? Los 2 primeros 2 meses. Los 2 primeros 2 meses son los meses más críticos y más difíciles después del duelo. Es cuando a lo mejor sentimos mucho mayor esa situación. ¿Y por qué? Los primeros días después del fallecimiento de un ser querido, estamos tan ocupados en hacer trámites funerarios, trámites ante el registro civil, trámites de hacienda, qué sé yo, infinidad de trámites. Y por eso que estoy haciendo trámites me mantengo ocupado o ocupada. Pero cuando dejo de hacer eso, cuando termino de concluir esas actividades, me empieza a caer el 20, como decimos, me empiezo a dar cuenta que no regresa, me empiezo a dar cuenta que no ha llegado a comer, que no salió en la mañana a trabajar. Y es mucho más doloroso también porque veo sus cosas en casa, porque veo cómo dejó a lo mejor su ropa, sus útiles o sus cosas de aseo personal. Entonces, los 2 primeros 2 meses son los más críticos. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una vida contemplada con esta persona, yo ya tenía días que le veía, si es que no vivía en la misma casa o si vivía en la misma casa, tenía una rutina con esa persona. Al día de hoy no la tengo. En ese sentido, no es fácil para llevar para una persona. Entonces,
en ese cambio de hábitos o de rutinas, a veces no queremos hacer esos cambios. Cuando acaba de fallecer alguien o algún familiar y que vive evidentemente con nosotros o en nuestra casa, hay mucha gente y es muy respetable. Y respetable, ¿a qué los digo, chicos? Si alguien, familiarmente hablando, fallece el padre y tiene 6, 7 hijos y todos viven en la misma casa, habrá hijos que digan, las cosas de mi papá no se sacan de la casa, ¿eh? Son cosas de mi papá y yo aquí las necesito tener porque yo lo siento cerca. Y habrá quien diga, hay que sacar las cosas como una forma de darle salida al dolor o a su duelo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues evidentemente se tendrían que poner de acuerdo. Que todos se encuentren preparados para hacerlo, porque en el momento, si alguno de los familiares está consciente de querer sacar pertenencia, ropa, donarla, regalarla, y alguno que no, el duelo va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque ya mi ser querido no se encuentra, ¿no? Y ahora me voy a deshacer de sus cosas, me va a doler aún mayormente porque siento que le estoy perdiendo más. Entonces, es necesario que todas esas personas que vivan en un núcleo familiar se pongan de acuerdo para saber en qué momento guardan las pertenencias de la persona que ya no se encuentra. ¿Qué se van a hacer con esas cosas? ¿Las vamos a guardar? ¿Las vamos a donar? ¿Las vamos a repartir entre los familiares? ¿Qué nos gustaría hacer? Y es hacer a todos, no solamente a uno, ¿sale? Después de estos 2 meses es cuando empezamos a aceptar que la persona ya no ha llegado. Y me duele demasiado, porque ya no le veo, porque ya no le hablo, porque ya no me habla. Yo les digo a los pacientes que es como pasar un puente. ¿Y a qué me refiero pasar un puente? Antes del puente, yo soy la novia, soy la esposa, soy la hija, soy la mamá. Cuando yo pase ese puente, yo ya no soy la esposa, ya no soy la hija, no soy la novia, no soy la madre. Y es muy doloroso y muy crítico pasar ese puente, porque evidentemente no es que le vaya a olvidar a la persona, simplemente me estoy dando cuenta que ya no va a regresar. Y eso es muy crítico y muy doloroso. Después está la etapa de la ira. Es aquí cuando tenemos un resentimiento, una frustración, una impotencia respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. No quiero cambiar, no quiero que las cosas cambien. Estoy enojado con Dios, con la vida y con todo y hasta con los médicos. Busco culpables y a veces hasta dentro de los culpables también me siento yo culpable de algo que hice o dejé de hacer. Atribuimos a otras personas el hecho de que la persona ya no esté o no lo atribuimos a nosotros. Es muy doloroso porque estamos enojados por ese sufrimiento que estoy sintiendo, porque no le voy a ver, porque no me pude despedir, pero... Y hay personas que en el proceso de la ira o del enojo no solamente se ven afectados ellos, también ven afectadas sus relaciones interpersonales, quizás con los demás, posiblemente si estoy en un proceso de duelo y estoy en esta parte o en esta etapa, puede ser que yo discuta o pelee mucho con mis hijos, o a lo mejor con mis jefes, o a lo mejor con mi madre, o hasta con Dios o con la vida. No, no tengo ni el deseo de que alguien me venga y me diga y me trate de consolar. Estamos muy enojados con todo lo que ha sucedido. Y es evidente que ese dolor es por esa pérdida. Vamos a tener el intento de querer salir de ahí, pero a veces esos intentos también pueden fracasar, porque a veces queremos dejar de sufrir de manera rápida, ¿no? Es darnos el permiso de sentir lo que estamos sintiendo. Si me siento triste, es válido sentirme triste. Si quiero llorar, me doy permiso de llorar. Si me quiero estar enojada, me doy permiso de estar enojada. Darme el permiso de sentir lo que necesito sentir. Muchas veces vivimos en la negación. No quiero sufrir, no quiero llorar. Y evidentemente es mayormente doloroso para nosotros. Ay, perdón.
Después llegamos a una etapa de negociación. Es cuando la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que pueda influir de algún modo en la situación. ¿Qué quiere decir? A veces negociamos con Dios o con la vida. Creemos que estamos viviendo un sueño y que queremos despertar y que las cosas van a ser diferentes. Tengo la esperanza de que mi vida no cambie al 100% como está cambiando ahora. Quiero volver a ser feliz, a disfrutar mi trabajo, a disfrutar a mi familia. Y a veces en esa negociación queremos negociarlo con la vida y con Dios. También está en una etapa de depresión. Esta es una cuarta etapa que nos menciona. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida y ello genera sentimientos de tristeza y de desesperanza, junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos como el aislamiento social o la falta de motivación. No tenemos deseo de hacer nada, no tengo el deseo de ver a nadie, me siento muy solo, me siento muy triste, me siento muy cansado, fatigado. Evidentemente todo me duele y lloro en cualquier momento o tengo llantos repentinos, que puedo estar a lo mejor en la fila del banco y empiezo a llorar porque acabo de tener a lo mejor un recuerdo de la persona o a lo mejor me encuentro en el trabajo y estoy con un cliente y de repente se me salen las lágrimas o a lo mejor estoy en casa con mi familia y me sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que estas emociones brotan en cualquier momento y en cualquier situación. El hecho de perder algún ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y a otras causas del duelo, pueden hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al menos durante un tiempo. En un tiempo no voy a tener el deseo de querer vivir. Es más, hay gente que en su deseo de contactar con la persona fallecida también enferma, porque la única manera de establecer contacto con él es morirme o dejarme morir para verle, para contactarme con él, porque desde que se fue no he hablado con él. Y eso sucede mucho. A veces, coloquialmente decimos, es que cuando falleció, digamos así, una persona y a los pocos meses fallece el hijo, fallece la esposa o el hermano, decimos, es que el muertito vino y se lo llevó. No es cierto, nadie vino y se llevó a nadie. Simplemente la persona que quedó viva era tanto su deseo de verle y su deseo de contactar con el otro que termina enfermando para establecer contacto con el que se fue. Entonces, ¿qué es lo más sano que deberíamos de hacer? Buscar atención terapéutica, ¿sale? O en algún momento religiosa. Yo no tengo, y como les decía en algún momento, Dios también cura. ¿Y a qué me refiero cura? Cura el alma, cura la parte emocional de esos vacíos que a veces tenemos. Y en esta fase de depresión empezamos a aceptar que la persona ya no está y empezamos a normalizar nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Empiezo a tener actividades ya diferentes. Ya no le contemplo a la persona que se fue anteriormente. A lo mejor yo veía a mi padre los fines de semana para ir a almorzar y cuando llego en esta parte empiezo a decir, bueno, los sábados ya no almuerzo con él. El sábado lo dedico a cuidar el jardín, ¿no? Empiezo a tener otras actividades. Pregunta, ¿todos pasamos de estas etapas en un mismo orden o podemos no vivir alguna? Mira, todos vivimos estas etapas, no normalmente en el mismo orden, ¿sale? Algunos se brincan algunas, pero evidentemente todas las sentimos en algún momento. Algunos en mayor grado, en algunos en menor grado, algunos mayor tiempo y algunos menor tiempo. ¿Qué quiere decir? Habrá gente que puede estar muy enojado con la vida o tener mucha ira y puede estar ahí unos 5 o 6 meses. O habrá gente que a lo mejor
entre en una etapa de negación durante meses o durante años. Todo dependerá de cada persona. Y bueno, ¿cómo vamos a saber si hemos superado el duelo? Cuando tú ya tengas tu vida normalizada, cuando tú ya tengas actividades en lo cotidiano, que cuando te acuerdes de la persona que partió, lejos de llorar y de sufrir, tú lo recuerdes o la recuerdes de una manera a lo mejor agradable, que te rías de los sucesos o de las situaciones que te tocó vivir con esa persona, que puedas anhelar convivir con esa persona, pero lo disfrutes, a lo mejor allá está, o a lo mejor te echas un chascarrillo y le dices, ¿te acuerdas? Pero ya no hay ese dolor, ya no hay esa sensación de vacío, simplemente te das cuenta que todo el afecto y todo el amor que esa persona que te dejó sigue estando ahí intacto, simplemente a que a lo mejor ya no le ves, pero ya no le sufres como al principio. Entonces, a lo que voy, un proceso de duelo son 2 años, si nos aventamos 5 o 6 años, entonces estamos diciendo que algo anda mal, ¿no? Algo tengo que hacer. Pero evidentemente para darme cuenta es cuando me doy cuenta que ya no estoy sufriendo por la persona, que ya no le lloro, que ya no le sufro, que cuando le recuerdo bonito, me acuerdo de esa persona y es muy padre recordarlo. También está en una etapa de aceptación. Después de esta fase de negación, de la ira, de la negociación, de la depresión, llega la aceptación de la pérdida. Y a la llegada de un estado de calma asociada a una comprensión de la muerte, acepto la muerte, acepto que la persona ya se fue y acepto los términos en cómo se fue. Y acepto que es parte de la naturaleza. Y nos damos cuenta que la muerte es inevitable y que es un proceso. Pero ya cuando la acepté, cuando ya la acepté, me doy a la tarea de reinventar mi vida y de seguir avanzando. Evidentemente, le extraño a la persona, le amo a la persona, aunque ya no esté, pero ya acepté que se fue. Ya acepté que no regresará. Pero también dejo de sufrir. Estas son las etapas del duelo, ¿sale? Después vamos a hablar de síntomas del duelo. ¿Qué voy a sentir cuando esté en un proceso de duelo? Ya me di cuenta cuántas etapas voy a vivir. ¿Pero qué estoy sintiendo? ¿Es válido sentir esto? ¿Es normal que yo me sienta así? ¿Es normal que yo me comporte de tal manera? ¿Qué cosas sí son normales y qué cosas no acepto en mi vida? Efectos físicos que podemos sufrir ante una pérdida. Cansancio, fatiga. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando y repensando y repensando y repensando. Y eso que repensamos nos cansa, ¿eh? Y nos cansa físicamente. También vamos a tener pérdida o aumento de apetito. Pérdida del apetito porque no acepto la situación vivida, porque no digiero esa información y la comida no me cae en la barriguita. Aumento del apetito porque puede ser que me genere ansiedad. También podemos tener insomnio, debilidad muscular, pérdida o aumento de peso, falta de aliento, palpitaciones, brazos doloridos, boca seca, inquietud, visión borrosa, dolor de cabeza. Y si en algún momento yo siento que fallé o siento que la persona me falló en algún sentido y que todavía hay cierto resentimiento, porque a lo mejor en esa partida yo estaba muy enojada con él, puede que también tenga lumbalgias o dolores de espalda. Entonces esta es la parte física que se va a presentar o que vamos a tener dentro de un proceso de duelo y es normal, ¿sale? Para que no se vayan a sentir ustedes así como de que, ¿qué me está sucediendo? Sí nos puede suceder estas situaciones. También vamos a tener efectos emocionales y psicológicos. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Vamos a tener una negación. No acepto, no asimilo el hecho, no acepto que vaya falleció y a veces todavía le hablo en presente
Y a veces sucede, y sucede mucho, y sucede los primeros meses, que a veces siento que la persona me habla, le escuché, es más, lo vi pasar, siento su presencia, pero es porque estoy en una negación, de que es mi necesidad verle, escucharle. Entonces, por eso a veces creemos haberle visto, haberle escuchado, porque yo lo quiero y lo necesito. También puedo sentir culpa. ¿Culpa en qué sentido? Algo hice o algo dejé de hacer, o no le dije lo que le tenía que decir, o no me despedí de él. También nos va a generar cierta culpa, o a lo mejor no le cuidé como le debería de haber cuidado. Vamos a sentir coraje, sí, coraje con la vida y quizás con el cuerpo médico y quizás hasta con la misma persona, el por qué se fue y por qué me dejó. Puede existir también un resentimiento hacia él o hacia los demás. También podemos tener amargura, nos puede dar depresión y es evidente que en algún momento, si estoy pasando por un cuadro depresivo y que sea mayor, es necesario de ir y buscar un psiquiatra para que nos medique. La meditación no es mala, chicos, es importante y darnos cuenta que es necesario para salir de esa situación. La medicación nos la van a dar posiblemente 3, 4 meses, 5 meses como máximo, pero es nada más para salir de esa situación que me puede estar afectando. También vamos a tener una confusión del tiempo, no sé en qué día vivo, no sé qué día estoy. Oye, te veo mañana y pues llegó mañana y mañana para mí no llegó, ¿verdad? Porque ya ni me acordaba. Vamos a estar irritables, todo nos va a molestar, ya sea en casa, en el trabajo, nuestras amistades, no vamos a tener esa capacidad de soportar a las personas o las situaciones. También se puede presentar una tristeza profunda, sentimientos de fracaso, concentración en los problemas. Voy a tener muchos miedos y entonces me voy a concentrar mayormente en los problemas que vaya presentando. Dificultad para aceptar la realidad o lo que estoy viviendo. Preocupación, en este caso, si existe algún bebé muerto o la persona muerta. Cambios en nuestro estado de humor. Baja autoestima. Y también podemos tener pesadillas. Eso es desde la parte emocional, lo que podemos presentar, ¿sale? También efectos sociales que vamos a tener. Alejamiento de las actividades normales que hacemos cotidianamente. Si iba al gimnasio, si iba a correr, si me gustaba ir a bailar, si me gustaba salir con mis amistades, pues ya no lo voy a hacer. También va a haber un alejamiento físico y emocional de la pareja, familia o amigos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy casada y acaba de fallecer alguien que yo amaba o quería mucho, no voy a tener ganas de intimidar con mi pareja, no voy a tener ganas de compartir, en este caso, caricias, besos o más, ¿no? También va a haber un alejamiento familiar, quizás como una manera para que no me vean sufrir, o posiblemente porque estoy muy molesta o estoy con algún rechazo hacia ellos por algo que hicieron o dejaron de hacer, ¿no? Porque a veces tendemos a culpar a los demás. También va a haber un alejamiento de los amigos. ¿Cómo me voy a dar yo el permiso de disfrutar la vida si mi hermano, si mi hijo, si mi esposo ya no está? Entonces lo que hago, evito y me alejo de las personas porque creo que es necesario. Ay, discúlpenme, ¿sale? Después entramos a la resolución de duelo. Cuando resolvemos el duelo y cómo lo vamos a resolver, Vero. Bueno, primero la definición, ¿no? Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o resolverse, es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva. El término puede aprovecharse para nombrar al coraje o al valor
o bien al ánimo para efectuar una determinada cosa. Entonces, la resolución del duelo es cuando yo ya me di a la tarea de pasar por ese duelo, de sanar o de vivir lo que tenía que vivir, de aceptar lo que me tocó, de aceptar que la persona ya no está, aceptar que la persona no va a regresar, que es bien doloroso, es verdad, yo no lo puedo negar. Y aquí lo anoté también, lo normal son 2 años, ¿sale? Hay gente que sus procesos de duelo se alargan y se alargan 5, 10 años, 15 años, dependiendo de la situación, cómo lo vivió y cómo lo sintió. Si tiene herramientas de vida o no tiene herramientas de vida. Si cuenta con gente o redes de apoyo, si cuenta con apoyo terapéutico o no. Entonces es bien importante darnos el permiso de salir de esa situación, porque a veces creemos que el estar sufriendo o el estar extrañando tanto a la persona es como una forma de no soltarlo, es como una forma de seguirlo presente en mi vida, como que no le dejo ir, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto, ¿eh? Lo que estás haciendo es que estás sufriendo y te está doliendo toda esta situación. Yo soy de la idea y de la creencia que las personas que parten algo bueno nos dejaron y nos dejaron tantas cosas buenas que yo creo que siguen estando dentro de nosotros. Tantos recuerdos, tanto afecto, tantas vivencias. Soy de la creencia que no terminan de irse. Entonces, en ese sentido, sí creo que es darnos permiso de estar bien en algún momento. Y evidentemente recordarles y recordarles desde el amor, desde el afecto, desde la alegría. Pero para recordarles de esa manera, tengo que darme el permiso de pasar por ese proceso de duelo. Tengo que darme el permiso de ser resolutivo, de vivir eso que vaya y me tocaría vivir, ¿sale? Y bueno, expresiones que no deberíamos de tocar o emitir, especialmente en el inicio del duelo, ¿no? Cosas que no deberíamos de decirle a las personas cuando están pasando por un proceso de duelo. Hay que ser bastante prudentes, ¿sale? A veces no nos percatamos de eso, pero evidentemente las personas, el doliente, sí se percata, ¿sale? Sé cómo te sientes. La verdad es que nadie sabe cómo te sientes cuando estás pasando por un proceso de duelo, porque cada persona le amaba y le amaba de maneras diferentes. Le quería y le quería de una manera diferente. Entonces, no me vengas y me digas que tú sientes y sabes cómo me estoy sintiendo en este momento. A lo mejor has tenido una pérdida y a lo mejor una pérdida muy semejante a la que yo he tenido, pero nunca es igual. Tienes que ser una mujer o un hombre valiente. ¿Valiente para qué? Tengo una amistad muy cercana y a mi amiga le dijeron los médicos, usted tiene que ser la fuerte, ¿no? Usted es psicóloga y tiene que aguantar y tiene que darle noticia a su familia. Y ella no pudo ni siquiera llorar ese día que su padre falleció. Todos tenemos el derecho de sufrir, de llorar, de expresar lo que sentimos. Entonces simplemente es darme ese permiso. Y darles ese permiso a las personas. Cuando tú le dices esto a una persona, le estás quitando este derecho. La vida es para los vivos. Esta situación terminará pronto. ¿Y tú cómo sabes que va a terminar pronto? ¿Y tú cómo me vienes a decir que pronto le voy a olvidar? Si lo que menos quiero es olvidarle, ¿no? Entonces, no podemos hacer estas especificaciones. No hay mal que dure 100 años. Al mal tiempo, buena cara. El tiempo lo cura todo. En un año las cosas se superan. Tienes que tratar de pensar en otras cosas. Pronto encontrarás otra persona en tu vida. Todo el mundo ha perdido a alguien querido. No eres la primera ni la única, ni la última, perdón. No sufras, no llores, todo pasará. Es ley de vida. Créanme que son frases que cuando estás pasando por esa situación, lejos de consolar, lastiman más. Es más válido decir, te acompaño, estoy contigo, dime en qué necesitas, en qué te puedo ayudar, cuenta conmigo,
en todo. Que la persona se dé cuenta que hay alguien para sí, para él o para ella. Evidentemente ellas tienen mucho sufrimiento para que nosotros llevemos un poquito más y eso no es válido. A veces es bueno, cuando no tuve la oportunidad y en esta clase, y es verdad, a veces es bueno simplemente abrazar a las personas, quedarnos callados, porque les voy a decir una cosa, la persona que está ahí, que está en un funeral, que está despidiendo a un ser querido, no se va a acordar de las palabras en ese al día siguiente o a los meses de las palabras que le dijiste. Se va a acordar qué personas estuvieron ahí y cómo la hicieron sentir. Entonces, cuando evidentemente vamos a un velorio y si damos un abrazo, y si ese abrazo es sincero y es consolador, la persona se va a quedar con eso. A veces, cuando hay una muerte repentina y no tuve la oportunidad de despedirme, podemos hacerlo mediante alguna carta, mediante algún rezo, alguna oración, dependiendo de la fe que cada quien profese. Pero a veces es necesario despedirnos de esa persona. ¿Para qué? Para de alguna otra forma yo también sentir que le estoy dando algo, simplemente no se está yendo de esa manera, ¿no? Entonces, si ustedes, por el tema de la pandemia, han perdido a un ser querido, aprendan a despedirse, digan y digan todo lo que quieren decir. También es importante hablar de la calidad de vida de las personas. ¿Y a qué me refiero a calidad de vida? A veces dentro de la familia quedan hijos, quedan padres, quedan hermanos, y es importante darnos permiso de estar bien, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a nuestros padres, hermanos, qué sé yo. Cuando estoy pasando por un proceso de duelo, a veces también me descuido yo y también descuido esa parte, y esa parte importante es mi familia, son mis hijos, son mis padres. Entonces, darnos el permiso también de reestructurar nuevamente mi familia, pero con cierta calidad. Dice, tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta que solamente hay una. Esto lo dijo Confucio. Y es verdad, solamente tenemos una vida para vivir. Y a veces es importante retomarla y es importante darnos cuenta que tenemos derecho a ser felices o de estar bien o de estar en paz. Darme cuenta que la persona que se fue, supongo y soy de la creencia que debe de estar bien, donde quiera que se encuentre. Pero también es importante darme el permiso de yo estar bien, de darme el permiso de yo seguir viviendo y siguiendo disfrutando la vida. Y bueno, chicos, por mi parte es todo, ¿sale? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, yo sí, Lick. Podemos vivir un duelo anticipado, o no sé cómo llamarlo, ahorita hablando de la situación del COVID. Yo sé que darte un diagnóstico de una enfermedad terminal, a lo mejor no se compara con un diagnóstico de COVID. Porque, bien lo comentaba ahorita en la charla, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, un cáncer, un VIH, alguna otra enfermedad, de cierta forma tienes un tiempo, ¿no? Para prepararte y despedirte de esa persona. Pero una situación ahorita del COVID que estamos enfrentándonos hoy en día, en donde yo lo veo así, es dar un diagnóstico de COVID es recibir una sentencia de muerte. Y una sentencia que no sabes si te va a llevar en 2 días o te va a llevar en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces, ¿hay alguna forma le repito, no sé si llamarlo un duelo anticipado, saber que tenemos un familiar con un diagnóstico de COVID, empezar, antes de su partida, empezar con un duelo? Mira, no es propiamente un duelo, porque al final de cuentas nos están dando un diagnóstico de una enfermedad, que evidentemente esta enfermedad es muy rara, y rara, ¿a qué me refiero?
Cada quien presenta sintomatología diferente. Entonces, en este sentido, como nos pueden decir médicamente te va a ir bien, o como médicamente hay gente que no lo va a superar, ¿no? Y cuando alguien es hospitalizado, eh, evidentemente le sufrimos y tenemos la fe o la creencia que esa persona va a librarla, ¿no? O que se va a recuperar. Y en ese proceso que la persona está internada, evidentemente está sufriendo, evidentemente estás preocupado, evidentemente tienes miedo, pero no se vive de la misma manera que cuando yo sé que una persona tiene cáncer y que a lo mejor ya tiene 3 años con el cáncer y que cada vez está mayormente desgastado físicamente, ¿no? Porque me voy dando el tiempo y la idea de que esa persona va a partir. Ahora con el COVID, la verdad es que es muy poco tiempo para darme cuenta, ¿no? Entonces, no anticipas el duelo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Se me olvidó. Ahorita me acuerdo Ahora, y te pregunto. Pero no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta en ¿alguien más relación tiene alguna otra pregunta, chicos? a lo que es el proceso. Sí, yo sí. Por ejemplo, digamos que, bueno, yo acabo de pasar un duelo y demás, pero por ejemplo mi familia todavía no puede terminar de pasar ese duelo. ¿Cómo puedo yo ayudar a que mi mamá, mis hermanos puedan pasar por ese proceso de duelo sin que sientan que yo me olvidé de la persona, sino que realmente ya pasé, ya estoy más tranquila, me siento con una mejor, ya puedo vivir mi vida más tranquila, más feliz y demás, pero sin que ellos sientan que me he olvidado y que estoy ahí para apoyarles? ¿Cómo podría hacer eso? Okay. Es importante hacérselo saber, ¿sale? Hacerle saber que no le estás olvidando, que no le has dejado de amar, que ese amor, yo soy de la creencia que ese amor se queda guardadito. Pero sí hacerles ver que a final de cuentas también te afecta o también te duele verles mal, que en qué les puedes ayudar. Dime, mamá, dime qué hago por ti, qué te gustaría que yo hiciera. Darles ese rapport o esa confianza de que ellos se puedan acercar o se puedan sentir queridos o apapachados o consolados. ¿Ok? Y en este consuelo, ¿sabes qué? ¿Te gustaría que en algún momento hiciera algo por ti? ¿Te gustaría que te sacara alguna cita con algún terapeuta, con algún tanatólogo? Vamos, que les dieras esa confianza de lejos de sentirse a lo mejor molesto contigo, porque posiblemente a veces se puedan sentir molestos porque te veo tan bien que siento que ya no le amas. No, y es hacerles saber que sí le amas a esa persona que se fue, pero que evidentemente necesitas seguir viviendo, ¿verdad? Pero sí hazles ver que te afecta o te duele el hecho de seguirlos viendo mal. Cada quien tiene su derecho a pasar su proceso de duelo, ¿eh? El tiempo que se vaya a tardar, pero simplemente es hacerles ver que a lo mejor el hecho de estar un poquito mejor les beneficiaría. Que es su derecho a seguir sufriendo, sí, que le quiere extrañar, que le extrañe, pero eso no quiere decir que no tenga una buena calidad de vida y que no le puedes beneficiar. Claro, okay. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntarle algo más a la licenciada? Es el momento. No, nadie, pues igual, muchísimas gracias, Lick. Le agradezco su tiempo. Una plática muy interesante. Creo que es un tema muy profundo. Y algo que ahorita estamos viviendo todos, ¿no? De forma directa o indirectamente estamos viviéndolo. Y bueno, pues muchísimas gracias. La licenciada Eli
por ahí nos va a compartir cursos que tenemos el próximo mes también gratuitos. Si alguien está interesado, nos pueden por ahí, se pueden por ahí inscribir. Vamos a dejar el teléfono de la licenciada si así nos lo permite. Claro. Si alguien tiene alguna otra duda o a lo mejor quieren hacer alguna pregunta más en privado, por ahí vamos a tener el teléfono. También da terapia virtual. Así es. Uh-huh. No sé si me puedas apoyar, Eli. Yo sigo viendo la pantalla de la licenciada Vero. Bueno, de antemano, muchas gracias, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias y espero que nos sigas acompañando en algunos otros futuros con algún otro tema de cualquiera de tus especialidades, que yo sé que son muchas. Gracias. Muchas gracias. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos especialidades o cuántas son? Sí. Ok, tenemos ahí algún detalle técnico, no podemos compartir la información. Ya se nos fue, ya no se nos fue la licenciada. No, aquí estoy. Nada más necesitaría que la licenciada Vero me pueda permitir compartir, porque claro. Estoy compartiendo. Bueno, en lo que se termina de conectar o podemos compartir, ahorita me estaba acordando de un caso hace algunos ayeres. Hubo un caso de un duelo patológico que no lo platicaban mucho, de una señora que perdió a su hijo. De hecho, era de ahí de Ciudad Victoria, que perdió a su hijo, ya tenía varios años, no recuerdo ahorita cuántos, pero sí tenía varios años. Y ella, cada que le preguntaban de su hijo o salía el tema, decía que su hijo estaba en el extranjero estudiando. Se puede decir que en este caso es un duelo, bueno, patológico, obviamente, ¿verdad? Porque ya estaba muchos años y quedó estancada en la negación. Estancada en la negación porque no aceptaba el hecho de que ya había fallecido, ¿no? Uh-huh. Es tan doloroso aceptarlo. ¿Está qué, perdón? Es muy doloroso aceptar. Sí. Entonces, pero sí estamos hablando, porque a veces preguntan, ¿no? Ya tienes mucho tiempo, a lo mejor ya es algo malo, ya te estás pasando, sí. Pero sí, o sea, a lo mejor estamos en un proceso, cuando nos llegan a decir eso, a lo mejor en un proceso de depresión, ¿no? Que es la etapa más, que llega a ser la más larga. Sí. Es normalmente cuando llegan los pacientes, ¿eh? Ajá, durante la depresión. Pero en este caso, o sea, ni siquiera había llegado a esa etapa, estaba todavía en un proceso de negación muy, muy fuerte. Sí. Entonces, creando todo lo que representaría su hijo para ellos. Exactamente. Entonces, sí, cuando hablamos de allá de patología, ya estamos hablando de situaciones muy fuertes, ¿no? Delicadas. Fíjate, hace tiempo me llegó una pacientita, una señora de 75, 76 años, toda vestida de negro, iba de luto y llevaba hasta su mantilla de esas que se ponen a veces para ir a la iglesia. Y las primeras 2 sesiones que fue era un llanto muy profundo. Su esposo tenía 4 meses de haber fallecido, pero su esposo había tenido una complicación médica y en su momento había sido tratado aquí en México y a la señora le habían pedido que ella lo atendiera, que ella lo cuidara. Lo hizo tal cual le decían los doctores. Tiempo después se van a Estados Unidos a visitar a un hijo. El señor se vuelve a poner mal en Estados Unidos y lo que hacen ella es que ella le daba los cuidados que en México le habían enseñado.
porque en Estados Unidos pues ella no hablaba inglés, ¿verdad? Y no entendía lo que le decía. Sí. Y cuando fallece el señor, ella se sentía muy culpable. Y el proceso de duelo, más que el proceso de duelo, era la culpa que ella sentía, porque ella creía que ella había hecho algo y que no había sido lo correcto. Y no, realmente ella lo cuidó tal cual. Simplemente lo que sucedió es que la comunicación no fue fluida en ese caso con los doctores. Pero lo que Sí, le claro. pedía a ella más era la culpa. Ujú. Sí, 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 entiendo. Sí, que también muchas veces llega a pasar, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos el teléfono de la licenciada. Nuevamente muchísimas gracias. Y estaríamos compartiéndoles la liga para el acceso a la grabación. Se deja una semana, se va a dejar una semana en YouTube por si alguien quiere volver a verlo o si quiere volver o si tiene alguna duda, perdón,